Buenas, un saludo a quien me esté escuchando. Esto es Rebeldes Rebeldes. Hoy hablaré de cómo un revolucionario de primera fila en los comienzos del comunismo español terminó siendo un convencido falangista unos años más tarde. Óscar Pérez Solís nació en Asturias en el año 1882. Fue militar de profesión y militante socialista desde 1910. Fue expulsado del ejército por su actividad revolucionaria y en 1921 provocó una escisión en el PSOE, fundando el Partido Comunista Obrero Español, que junto con el Partido Comunista Español terminó conformando el Partido Comunista de España, que se encuadró en la Tercera Internacional. Historia viva de la explosión del comunismo internacional tras la Revolución Rusa. En 1924, después de pasar unos meses recuperándose físicamente por un disparo de la policía en la Casa del Pueblo de Bilbao, viajó a la Unión Soviética como delegado español de la Internacional Comunista. A su vuelta a España, en 1925, recordemos, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cayó preso y entre rejas se convirtió al catolicismo. En los 30 comenzó su militancia falangista. El 21 de noviembre de 1942, en los primeros años de la dictadura franquista, publicó en el semanario falangista El Español el primero de una serie de artículos a los que llamó Un vocal español en la Comintern. En estos, explicaba su experiencia en la Unión Soviética, sus entrevistas con Trotsky, Bukharin o Stalin, y exponía sus argumentos en contra del comunismo. Aunque, todo hay que decirlo, también dejaba espacio para halagar a algunos líderes bolcheviques por su estilo de vida sencillo, austero y asceta, y por su valía intelectual, política y como hombres de acción. A continuación, leeré el final del último artículo de esta serie, que se publicó el 13 de marzo de 1943. En él, Óscar Pérez Solís relata una pesadilla reveladora que hizo que despertara del sueño comunista al que había dedicado tantos años de lucha. En el año 1943, en plena guerra mundial y con los divisionarios azules desplegados en la Unión Soviética, relacionaba su vuelta a Europa con el rechazo de la ideología comunista. Así explicó el momento de su abandono de la URSS a la vez que del comunismo. Regresaba yo con un camarada francés que se había rezagado, y en la estación de Moscú, sigilosamente, nos recomendaron mucha cautela, pues aquello estaba lleno de espías, y que ni siquiera nos asomáramos a la ventanilla hasta no partir el tren. El francés debió de coger miedo, porque hasta llegar a la frontera letona no pude sacarle palabra del cuerpo, y todo se le volvía a hacerme visajes para que me callara. En cambio, luego, mon Dieu, me dio unas tremendas tabarras sobre México, donde había él pasado unos años y aprendido un rarísimo español, espantosa jerigonza en que danzaban el castellano con una sintaxis endiablada, terminachos indios y reminiscencias francesas, con la típica fonética gala de las R's. Durante el mutismo de mi acompañante, y también luego al soltársele la verborrea, que yo oía pero no escuchaba, mi imaginación le daba vueltas a aquellas semanas de vida soviética, que habían transcurrido desde que aquel tren, en sentido contrario, me había llevado de Riga a Moscú. Notaba yo la diferencia de mi estado de ánimo entre la ida y la vuelta. Entonces, me había parecido que el viaje no iba a acabar nunca. Qué impaciencia por llegar a Moscú. Ahora la impaciencia era de signo contrario. ¿Cómo tardaba el tren en llegar a Europa? Porque para mí era evidente que la URSS pertenecía a un mundo completamente distinto del que iba yo a pisar de nuevo en transponiendo la frontera soviética. Y la disparidad no estaba solamente en el modo de producción. Después de todo, lo que había en aquellas tierras monótonas y tristes que se iban quedando atrás no pasaba de ser un capitalismo de Estado. ¿Comunismo? Ni por asomos, y menos en aquellos días de retroceso por la vía de la NEP, habilidad táctica de Lenin para no ver morir asfixiado el régimen en el dogal de un comunismo que, para cubrir de alguna manera su terrible fracaso, se consideraba prematuro,
por los teorizantes de la Revolución, duchos en dialéctica bizantina para hacer cambiar de color las realidades a gusto del déspota de Tanda. Y dictadura del proletariado, otra engañifa. Allí solo había la dictadura de un grupo bolchevique, cambiante según la osadía del gerifalte de Tanta, que, con los resortes del Estado en la mano y con el visible designio de suprimir físicamente toda oposición, imponía sus puntos de vista, y por supuesto el principio tácito de que solo él tenía derecho a todo, y los demás a nada, ni aun a la vida, a una masa enorme de almas en la vieja acepción rusa, que al cabo de unos años sería ese ciego alud infrahumano que ahora, en las batallas del Este, apila sus montones de cadáveres para que por encima de ellas pasen en busca de las próvidas y refinadas tierras de Europa el kirguise, el samoyedo, el calmuco, todas las hordas agrupadas por Moscú bajo la bandera de la hoz y el martillo, nada más que con instintos primarios, ávidas de botín y de sangre, henchido el estrecho y rudimentario cerebro con todas las miserias de una predicación que solo prende sus desvaríos en mentes indoctas o alucinadas, hablándoles a uno en el lenguaje de la envidia para hacerles odiar, sin que en el fondo sepan por qué, y alimentado en otros con novelerías de paraísos más artificiales que los de las drogas perversas. La superchería de crear un mundo feliz mediante la supresión del espíritu, es decir, mediante la extirpación, fuera mejor decir castración, de lo único noble, por divino, que hay en el hombre. Confusamente se agitaban entonces dentro de mí los anuncios de estas ideas que ahora veo con claridad meridiana. No regresaba contento de mi experiencia soviética. Al segundo día de viaje, ya muy adelantada la noche, paró unos momentos el tren en la estación de Veliki Yeluki. No había sido allí donde en el viaje de ida había hablado yo desde el tren, en una madrugada radiante, a la muchedumbre que se había congregado con una infernal charanga que metía el mayor rumbo posible, al entrar el convoy en agujas, interpretando, ejecutando la Internacional para saludar a los camaradas delegados que iban a Moscú al quinto congreso de la Comintern? Buena comedia, buena y mejor tramoya, diestramente manejada, como luego pude comprobar varias veces por los maeses Pedros del retablo soviético. Sí, en efecto, allí había dicho yo unas cuantas incoherencias, medio adormilado aún, a aquella pobre gente que aplaudió mis palabras, dichas en castellano, sin entenderlas, aunque luego se las tradujo, Dios sabe cómo, un griego, probablemente judío, que hablaba regularmente el español y unos cuantos idiomas más, entre ellos el ruso, y parece ser que había pasado unos años en Buenos Aires y otros entre Tánger y Gibraltar. Solté una risotada, cuya explicación me guardé de dar al gabacho que me acompañaba, pero en mi interior me daba de bofetadas una voz, la de la conciencia, que me reprochaba aquel sainetón de mis entusiasmos comunistas, que ya comenzaba a considerar como si fueran sombras grotescas dibujadas en la pared por un prestímano. Me quedé dormido y soñé que en la Plaza Roja de Moscú los jefes bolcheviques nos hacían mover como peleles mecánicos a los comunistas del mundo entero, y la antigua frase final del manifiesto comunista se cambiaba por esta otra: «Polichinelas de todo el mundo, moveos», y nos movíamos rítmicamente, y de pronto sonaba una descarga y caíamos en filas los fantoches, pero antes de morir veíamos avanzar otras filas, innumerables, densas, apretadas, de títeres y más títeres manejados por unos hilos muy largos que llegaban hasta lo alto del Kremlin. Y aquellos enjambres de muñecos iban saltando sobre el mundo y cubriéndolo de víctimas, de verdugos, de locos, de pedantes, de tiranos y de envidiosos. Pero a lo lejos rayaba una aurora. «¡Ea! ¡Arriba! ¡Arriba!», me gritaba mi acompañante. «Estamos en la frontera». Y era verdad. Comenzaba a amanecer. Así termina el relato un vocal español en la Comintern. A Óscar Pérez le despertó el arriba de su camarada francés, una palabra de lo más usada en la España de 1943, donde y cuándo escribió sus artículos. Abrió los ojos y en sus propias palabras comenzaba a amanecer. No parece casualidad que el converso terminara su historia con esa frase, que tanto recuerda a la última del Cara al Sol. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.